Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra segunda semana de clases. Buenos días, Renzo. Buenos días, buenos días. Qué bueno, bueno, ya tuvimos una semana de clases. Y bueno, ya se imagina, la dinámica es la misma. Tenemos pues, clases los lunes, los jueves. Y usualmente lo que vamos a hacer es empezar, bueno, reunirnos, digamos, a las 8:05, ¿no? Para tener, digamos, la clase propiamente académica, la empezamos a las 8:10. Estos primeros minutos podemos conversar sobre las cosas del curso, o de repente alguna pregunta, consulta que tengan. Ronaldo, buenos días. Diego, Fernando, Carlos, Pedro, buenos días. Y eso, entonces, cuéntenme. Fin de semana, espero que haya sido bastante productivo. Resolvieron el problema que planteamos el jueves pasado. El problema que era para modelar realmente un poco de manera más realista, ¿no? Teniendo las fluctuaciones de temperatura en el ambiente, ¿no? Cómo se comportaría, digamos, la temperatura de un espacio cerrado. En este caso hablamos de un edificio y todo ello. Hay coeficientes de transmisión de calor entre las paredes. Obviamente hay muchas más cantidades o variables para modelar con mucha mayor precisión este fenómeno, este sistema, pero hicimos una pequeña mejora a decir que la temperatura ambiental es constante, ¿no? Le dimos una fluctuación a la temperatura ambiental, lo cual es bastante coherente porque si estamos, digamos, en el medio del invierno, un día cualquiera del invierno, pues podemos asumir que se comporta de cierto modo con una temperatura promedio del ambiente, ¿no? Y tiene fluctuaciones que se va calentando durante el día, llega a un punto máximo y luego la temperatura disminuye y probablemente, creo que es alrededor de las 4 de la mañana, ¿no? Cuando la temperatura es lo más bajo posible. Bueno, y planteamos la ecuación diferencial que debería gobernar la temperatura dentro de, en este caso era dentro del edificio. Entonces, ¿lo trabajaron? ¿Lo resolvieron? Y hoy lo vamos a resolver. Listo. Y lo que quiero hacer también es que nos demos cuenta que muchas veces, y esto es un poquito la magia para mí de la física, uno observa las cosas alrededor y trata de plantear sistemas, modelar las ecuaciones, cómo se comportarían. No recuerdo, por ejemplo, digamos, mis libros eh, no propiamente de ciencia, pero relacionados a ciencias favoritos, son los libros de Feynman, ¿no? Las historias cortas que tiene Richard Feynman, porque ha escrito varios libros, y tiene varias, tiene un librito chiquito, pequeño en particular, que recuerdo que es El placer, se llama algo así como El placer por descubrir cosas. Y bueno, yo recuerdo leer en algún momento, pues, anécdotas del tipo, ¿no? Que está en el parque y ve que alguien está jugando frisbee. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que gobiernan el movimiento del frisbee? ¿No? El platillo, cuando uno lo tira, pues obviamente tiene rotación, ¿no? Está también la fuerza del viento y todo ello, ¿no? ¿Cuáles serían las ecuaciones que gobiernan el frisbee? ¿Cuáles son, obviamente, en mecánica clásica uno estudia las ecuaciones del trompo? ¿Cuántas cosas? Hay muchas cosas que uno puede observar por la calle, observar casi en cualquier sitio y ponerse a pensar cómo plantearía yo un modelo que realmente prediga lo que estoy viendo, lo que estoy observando. Y hay muchas cosas de ese estilo. Entonces, ustedes como científicos, pues denle la curiosidad y llévenla matemáticamente, formalícenla, pueden hacer hipótesis, postulen esto de aquí debería funcionar, si añado este término, pues va a ser más preciso, etcétera, etcétera. Eso, desde mi punto de vista, por ejemplo, es hacer ciencia, ¿no? Bueno, entonces,
Lo que vamos a hacer ahora es, ya tenemos un problema planteado y nuestra idea es resolver ese problema. Pero antes, porque ese problema me va a llevar a conversar con ustedes, estudiar con ustedes un método de resolución de ecuaciones diferenciales, de cierto tipo de ecuaciones diferenciales. La verdad de las cosas es que resolver ecuaciones diferenciales es, en general, si son no lineares, las ecuaciones diferenciales en general, pues no hay método fijo y muchas no se pueden resolver analíticamente. Con ello les estoy diciendo lo que ya sabemos que sucede inclusive con pues, antiderivadas, que la solución que debería, como función que debería representar a la solución, pues muchas veces no es escribible con una cantidad finita de funciones elementales. ¿No? Funciones elementales, pues ya se imaginan, polinomios, exponenciales, logaritmos, trigonométricas, hiperbólicas, las inversas, todo ello. Y eso sucede, y eso sucede. Y entonces lo que uno hace en la práctica es usar aproximaciones. Aproximaciones suficientemente buenas para lo que yo quiera hacer con esos resultados. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro antes de comenzar la clase propiamente dicha? Bueno, creo que todo está claro. Bien, entonces vamos a comenzar. Entonces, la vez pasada nos quedamos, este es el problema para que lo tengan en la cabeza, ¿no? En el cual nos quedamos la vez pasada, planteamos esta situación. Un edificio parcialmente aislado térmicamente, ¿no? Y consideramos la temperatura dentro del edificio, ¿sí? En relación cómo va a variar influenciado por la temperatura del ambiente. La ley de enfriamiento de Newton, ya saben que realmente es una ley de flujo de calor, y puede ser enfriamiento o calentamiento, pero ese es el nombre inicial de esta ley, nos dice que la temperatura de un objeto pues varía proporcionalmente, en este caso es negativo, es un menos K, proporcionalmente a la diferencia de temperaturas con su ambiente. Este es. Y luego lo que nosotros dijimos es, pero realmente si quiero mejorar eh, mi modelo, pues tengo que considerar que el ambiente también tiene fluctuaciones de temperatura. Y por eso postulamos, es una hipótesis, es un modelo básico, decimos que, bueno, de repente la variación del ambiente es a partir de una temperatura promedio, pues puede subir y bajar con cierta fluctuación más máxima, cierta fluctuación mínima y periódicamente. Y por eso dijimos, bueno, voy a hacer que la temperatura del ambiente pues varíe con esta función de aquí. Y eso hizo que nos planteáramos este tipo de ecuación diferencial. Ahora recuerden que K es constante, TA es constante, esta A mayúscula, que es qué tan grande puede ser la fluctuación a partir del promedio, también es constante. W también es constante, es la frecuencia, ¿no? O sea, qué tan rápido fluctúa, básicamente, la temperatura. Bueno, y nos quedamos aquí. Ok. Eso es lo que tenemos en mente, lo que queremos resolver. Y lo que vamos a hacer, pues, primero es lo que muchas veces es bastante útil en todo matemáticas y ciencias. Vamos a hacer un ejemplo bebé. ¿Ok? Y, a ver, entonces vamos a comenzar con este ejemplo. Digamos que me olvido de la situación física por ahora y lo que voy a hacer es resolver un problema matemático puro. Es decir, como hemos visto muchas veces en nuestros cursos, simplemente me dicen resolver y' más 2y igual a 1 menos t. ¿No? Aquí t es mi variable independiente, ya saben que y va a ser función de t. Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto de aquí? Ideas. Y' más 2y igual a 1 menos t. Hasta el momento lo que hemos resuelto y los ejemplos de ecuaciones diferenciales que hemos resuelto en nuestra clase han sido por integración, lo que llamamos por integración directa. ¿No? Básicamente acomodamos para que se forme la regla de la cadena y luego pudimos integrar y pues despejar la función solución, la función incógnita que necesitaba. Listo. Entonces, ¿cómo podría resolver esto de aquí? ¿Alguna idea? ¿Qué opinan? Hay varias maneras de hacer esto, pero
si nosotros queremos, digamos, o una manera simple de resolver esta ecuación diferencial, sería usar el siguiente hecho. Esta parte de aquí de la izquierda es lineal. Y esta parte de aquí, realmente yo la puedo modificar, manipular, de modo que lo puedo ver como la derivada de una única función. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, fíjense lo que podemos hacer. Multiplico todo por e a la 2t. Listo. ¿Qué ocurre si multiplico todo por e a la 2t? Lo que vamos a tener es, obviamente, e a la 2t por y' más, voy a ponerlo de este modo, 2e a la 2t por y. Esto debe ser e a la 2t por 1 menos t. Entonces, ¿qué ocurrió en el lado izquierdo? ¿Ven lo que hemos formado? Tengo una función por la derivada de otra función de t, más, y esto es exactamente la derivada de e a la 2t por y. Lo que tenemos es función, o es como f por g' más f' por g. Esto es exactamente la derivada del producto. He formado una derivada. ¿Ok? Formamos exactamente la derivada del producto e a la 2t por y. Y esto pues es e a la 2t por 1 menos t. Y ya saben cómo va a acabar esta película. Porque ya formamos la derivada, entonces pues si quieren lo puedo escribir así. Es decir, gracias a multiplicar por e a la 2t, hemos conseguido reescribir mi ecuación diferencial de este modo. Y aquí simplemente usamos lo que hemos venido denominando integración directa, ¿no? Integro e a la 2t por y, va a ser pues la antiderivada de e a la 2t por 1 menos t, con r de t, y luego pues simplemente lo resuelvo. Voy a seguir escribiendo e a la 2t por y, antiderivada, aquí hay dos partecitas, e a la 2t menos t por e a la 2t. Bueno, y la constante para ajustarla la voy a escribir en algún momento. E a la 2t, esto va a ser simplemente e a la 2t entre 2, menos, pues, antiderivada de t por e a la 2t, esto es t por e a la 2t, 1 medio, y aquí tengo que ajustar, cuando baja esto, necesito el 1/4, sí, menos 1/4, todo esto, más constante. Listo. Ya tenemos el resultado que deseo prácticamente. E a la 2t por y, pues juntando términos y todo ello, va a ser exactamente, a ver, esto es en 3/4, ¿cierto? 1 medio menos 1/4, no, 1 medio más 1/4, 3/4. 3/4 e a la 2t menos 1 medio t por e a la 2t más constante. ¿No? Obviamente aquí lo que usé es integración por partes para el t por e a la 2t. Listo. Ya lo tenemos. Va a ser 3/4 y menos, aquí cuando divido por e a la 2t voy a tener 1 medio t más constante por e a la menos 2t. Esta es la solución general. Listo. Esta es la solución general de la ecuación de arriba, de la ecuación original. ¿Y qué es lo que simplificó todo este proceso? Multiplicar por esta función, que me permitió formar la derivada en el lado izquierdo. Y listo. Entonces, uno puede plantear muchas de estas ecuaciones diferenciales de este modo. Y de repente, y a lo mejor yo puedo encontrar un término bastante útil y conveniente para realmente pues, simplificar la ecuación diferencial. ¿Sí? A ese término se le va a llamar factor integrante. Bien, entonces aquí tenemos la solución general, donde C es una constante cualquiera que pertenece a los números reales, ¿sí? Y solo un par de cositas. Fíjense la estructura de este tipo de soluciones. Notamos que, ¿no? Y de t está bien definido para cualquier valor de t. Es decir, estas soluciones generales
para este tipo de ecuación realmente viven en todos los números reales. Es decir, cualquier valor de t, pues lo puedo usar aquí y no tengo ningún problema en calcular y la función y está bien definida. Perfecto. Eso no es igual en cualquier caso de ecuación diferencial. Estas ecuaciones diferenciales que hemos visto hasta el momento, me parece que, excepto un ejemplo que hemos escrito la clase pasada, se extienden bien a todos los números reales. Pero muchas ecuaciones diferenciales, pues no las pueden extender la solución a todos los números reales, sino solamente en ciertas partes. Otra cosa que podemos indagar así de la solución general que tenemos escrita es cómo lucen las curvas integrales, ¿no? Las curvas integrales, por ejemplo, ¿no? Las curvas integrales, pues son básicamente, por ejemplo, si c vale 0, tenemos una recta. Esa es una solución del tipo recta. Cuando c vale 0, tenemos la recta 3/4 menos 1/2 de t. Esto es para c igual a 0. Y luego, si c es positivo, pues por ejemplo, esta solución va a estar por encima de la 3/4 menos 1/2 t, si c es positivo, y vamos a tener soluciones de este tipo. Aquí pegándose a la recta. Y si c es negativo, pues vamos a tener soluciones de este tipo, curvas integrales de este tipo. Claro que se pegan a la recta porque cuando t va hacia el más infinito, todo este término de aquí desaparece. ¿Sí? Si t va al más infinito, o sea, nos movemos a la derecha, recuerden que estoy graficando aquí los valores de y aquí los valores de t. Entonces, este término de aquí, L a la menos 2t, obviamente va para 0, y sin importar cuál es el valor de la constante c, pues toda la solución tiene que aproximarse a la recta 3/4 menos 1/2 t. Y esas son las curvas integrales. Y están bien definidas, van a estar bien definidas para todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Perfecto, perfecto. Esto es un ejemplo bebé, porque podemos generalizarlo y decir, por ejemplo, ok, voy a capturar los rasgos principales de lo que acabamos de hacer y lo voy a condensar en un método. Y este método se llama método del factor integrante. Y ya se imaginan cuál va a ser el factor integrante. El factor integrante, en nuestro ejemplo, fue L a la 2t. Lo que quiero que tengamos siempre en cuenta es que en nuestras clases, en nuestro salón, muchas veces vamos a usar métodos que parecen bastante sencillos, pero que las ideas centrales, créanme, para muchas de estas cosas, las ideas centrales de esos métodos las pueden aplicar en situaciones muchísimo más complejas. Entonces, quiero que capturen las ideas, este tipo de razonamiento. Claro, aquí era bastante sencillo ver quién era el factor integrante. Podía multiplicarlo por e a la 2t. Debido a la estructura que tengo aquí a la izquierda, me doy cuenta que si multiplico por una exponencial con exponente 2t, pues este 2 va a aparecer en la derivada de esa exponencial. Y se forma lo que tenemos aquí a la izquierda. Pero pueden tener situaciones mucho más complicadas. Exactamente, funciones, ecuaciones diferenciales no lineales pueden ser bastante complicadas y uno puede encontrar a veces, ¿no? Términos convenientes que me permitan simplificar todo esto. Y en situaciones más reales lo que ocurre es que muchas veces si ustedes están modelando, por ejemplo, un problema físico, esos términos por los cuales multiplican tienen un significado físico. Provienen de alguna cantidad física de relevancia en lo que estén analizando. Y eso es importante, ¿no? Tener esa intuición física que me diga, ok, de repente lo que tengo que analizar es la energía potencial, porque si lo escribo todo en términos de la energía potencial del sistema, entonces eso debería representarme tal cosa. Y traen la función que representa la energía potencial de ese sistema, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurre muchas veces en la física. Pueden tener situaciones complicadas, pero bajo un buen cambio de coordenadas, las coordenadas pues coordenadas generalizadas, escogen buenas coordenadas, escogen buenos, de repente su sistema de coordenadas lo hacen rotar en todo momento, un sistema de coordenadas que rota. Eso simplifica muchísimo las ecuaciones. Pero bueno, entonces, el método del factor integrante, básicamente, pues vamos a tener una EDO lineal de primer orden,
por ahora son en las cuales nos estamos enfocando, las CEDO de primer orden. Entonces, básicamente, pues las podemos escribir así. Y voy a usar P aquí y G en el otro lado. Listo. Esto es como luce una EDO lineal de primer orden. Perfecto. Si la derivada de la función y, un polinomio en t, una función en t, multiplicada por y al lado derecho otra función en t. Listo. Entonces, esta EDO sí se puede resolver usando lo que acabamos de ver. Misma idea. ¿Ok? Entonces, idea, esta CEDO siempre se puede resolver usando el método del factor integrante. Usando voy a ponerle factor integrante. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Multiplicamos por una función, en este caso lo voy a escribir como mu de t, por una función bastante conveniente, que este va a ser el factor integrante. Por ahora lo voy a escribir desconocido. Desconocido por ahora. ¿No? Vamos a deducir quién debería ser este. Entonces, ¿qué ocurre con la ecuación? La ecuación ahora, y vamos a escribirlo así, ¿no? Y', solo por conveniencia voy a escribir con y'. Si lo multiplico por el factor integrante, pues ahora tenemos esto. Mu de t por y' más p de t, mu de t por y. Esto tiene que ser igual a mu de t por g de t. Perfecto. ¿Y cuál es la idea? La idea es exactamente, buscamos que todo esto sea una derivada común. Derivada de un producto realmente. Como si tuviéramos la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, una de las cosas básicas que podríamos usar es lo que yo quisiera encontrar es lo siguiente, ¿no? Aquí ya tenemos mu de t por y'. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito mu' de t multiplicado por y. Eso es lo que necesito para hacerlo lucir como la derivada. Y eso me lleva a lo siguiente. Si yo pudiera hacer que mu' de t sea igual a este producto, ya está. Lo puedo escribir como derivada. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo planteamos. Buscamos, luego buscamos mu' de t, que mu' de t sea igual a p de t por mu de t. Y esto ya sabemos de dónde viene, ¿no? Porque quiero formar el lado izquierdo, estamos imitando lo que hemos empleado en la resolución de nuestro problema bebé, ¿no? Entonces, para poder proseguir del mismo modo, necesito esta condición. Y esta condición, pues, la puedo resolver inmediatamente, porque esto de aquí simplemente es, pues, es una ecuación del tipo, vamos a escribirla así, 1 entre mu de t multiplicado por mu' de t, va a ser la derivada, esto tiene que ser p de t, ¿cierto? Y aquí, pues, el lado izquierdo, ya sabemos que esto es regla de la cadena, simplemente. El lado izquierdo es la derivada del logaritmo de mu. Esta es la regla de la cadena. Esto es p de t. Y pues ya puedo escribir que el logaritmo de mu de t tiene que ser, pues, la antiderivada de p. Bueno, si quieren lo escriben aquí, podemos representar que ya hay una constante, pero si quieren lo voy a escribir específicamente más constante aquí. No importa, en este caso, ya saben que puedo escribir la constante afuera, puedo escribir la constante, asumir la que está dentro de la antiderivada. Bien, entonces, ¿qué es lo que usamos aquí? Aquí usamos simplemente la regla de la cadena, que es lo que le da formalidad a nuestro proceso, y aquí simplemente antiderivada. Entonces, podemos asumir, por ejemplo, por ahora, ¿sí? Momentáneamente voy a poner. ¿Ok? Vamos a asumir que mu es positiva. Listo. Entonces ya puedo despejar.
mu de t debería ser, cuando despejo esto, ¿no? Esto es logaritmo, tomo la exponencial y voy a tener exponencial a la k, voy a llamarlo constante, y básicamente va a ser esto de aquí. Ese es mu de t. Claro que está multiplicado por una constante, pero la constante, pues, si nos damos cuenta, si yo multiplico por un factor integrante llamado mu, si cualquier múltiplo del factor integrante, múltiplo distinto de multiplicarlo por 0, ¿ok? No he integrado el 1 entre mu. Aquí lo que estoy haciendo, estoy respondiendo a una pregunta del chat. Esta parte de aquí, esto ya lo hicimos la clase pasada, hemos visto este tipo de resultado. Esto de aquí, por la regla de la cadena, es exactamente la derivada de la función composición logaritmo de mu. La derivada del logaritmo de mu es 1 entre mu multiplicado por la derivada de mu de t. La formalidad de esta parte la brinda la regla de la cadena. ¿Listo? Bien. Entonces, ya tenemos, dense cuenta que, digamos, la constante que surge del e a la k, ¿no? Que es una constante, no la estoy considerando porque cualquier múltiplo, si yo soy capaz de formar aquí, multiplicando por mu, soy capaz de formar esta derivada que estoy buscando, si multiplico por 5 mu, también lo hago, si multiplico por 10 mu también, cualquier múltiplo de mu me va a funcionar como factor integrante, excepto el 0, ¿no? Por eso me he olvidado de la constante, porque hay infinitos factores integrantes. Cuando ustedes tienen uno, pueden pues, multiplicarlo por cualquier número constante distinto de 0 y también tienen otro factor integrante. Entonces, en general, este es el que voy a tomar, el más simple, el que... Los resultados son exactamente los mismos. Si ustedes toman, digamos, la constante que sea 1, 0, 20, pi, el resultado son los mismos y lo que estamos haciendo es usar este factor integrante para resolver, para que nos ayude convenientemente a resolver la ecuación diferencial. Bien, entonces ya tenemos un factor integrante y nos damos cuenta de algo divertido, ¿no? Aquí voy a ponerlo de este modo para que no nos olvidemos. Escogiendo la constante más simple, ok, eso es lo que hice. Voy a ponerle k igual a 0. Ok. Y ya tenemos la expresión para nuestro factor integrante, ¿sí? Y nos damos cuenta de algo divertido que es, este factor integrante lo puedo representar como la exponencial de algo. ¿Y qué quiere decir la exponencial de algo en términos de positivo o negativo? Si es la exponencial de algo, entonces, lo que acabamos de hallar, naturalmente, va a ser positivo. Quiere decir que lo que asumí yo momentáneamente para despejar mu, pues realmente se va a cumplir con este factor integrante de aquí. ¿Ok? Entonces este de aquí, pues sí, corrobora que bajo la hipótesis que hice, hallé este factor integrante y ese factor integrante corrobora la hipótesis que hice. Recuerden que estamos resolviendo, lo cual quiere decir, pues, y esto sucede muchísimo en la física, muchas veces uno hace hipótesis, ¿no? Que pueden ser, nos pueden llevar a una solución o no nos pueden llevar a una solución, pero uno intenta. Y en este caso, pues dijimos, voy a asumir que es positiva, hallo la solución para este factor integrante y resulta que es positiva. Perfecto, ya lo tenemos. Bien, y ahora sí, volvemos a la ecuación diferencial. Entonces, lo que tenemos ahora es, ya hallamos el factor integrante. Recuerden que ahora ya lo considero conocido. Entonces, vamos a volver a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es esta de aquí. Estrella. Volviendo a la ecuación diferencial estrella, pues lo que tenemos es, el lado izquierdo era, voy a escribirlo de este modo, mu de t por y' más p de t, ¿cómo lo escribí? Sí, p de t, mu de t por y, esto era mu de t por g. Listo. Ya hemos encontrado una mu de t que hace que esto coincida con la derivada. Luego, pues ya se imaginan, todo esto simplemente es la derivada del producto mu de t por y. Y esto tiene que ser mu de t por g de t. Y ya, porque aquí lo único que nos falta, pues integramos
¿no? Y tengo que mu de t por y tiene que ser la antiderivada de mu de t por g de t. Y bueno, si quieren lo escriben más constante. Y si quiero escribir algo específico, pues por ejemplo, si tuviéramos un valor inicial, una condición inicial, o realmente puedo fijar cualquier número en estos momentos, simplemente sería un número desconocido, ¿sí? Puedo escribir, esta ecuación ya es suficiente para despejar y, ¿no? Y ya se imaginan, aquí tengo que hallar una antiderivada de este producto, de mu por g, lo hallo, y luego tengo una constante suelta, despejo y pues si tengo condición inicial, hallo los valores de las constantes, etcétera, etcétera. Pero quiero escribir solamente por completitud. Uno puede hacer lo siguiente, ¿sí? También podemos, y lo quiero escribir así porque a veces es práctico. Yo sé que lo pueden deducir cada vez que tengan esta situación, pero voy a escribirles pues lo que se ve en muchos libros, ¿no? 1 entre mu de t, estoy pasándolo a dividir, y aquí multiplicado por un integral desde un punto donde el cual yo tengo una condición inicial. Realmente si no tienen condición inicial, se puede poner cualquier punto. Estoy asumiendo que el valor de la función en tal punto que yo puedo fijar, simplemente no lo conozco. Entonces lo puedo escribir desde t0 hasta t. Como estamos integrando y estoy usando aquí ya la variable t, que es la de aquí, que es la de aquí, entonces mi variable de integración la voy a cambiar para no confundir, es simplemente mu de s por g de s de s. Y aquí hago hincapié que hay una constante suelta. No quiero escribir, ya saben que aquí tenemos ahora una integral definida y aquí hay una constante suelta. Esa constante suelta c la podría hallar, por ejemplo, si tengo condiciones iniciales, ¿no? Bien, perfecto. Una vez más, esto de aquí, ¿sí? Ese es límite inferior, es una constante conveniente para el problema que estén investigando, ¿sí? Usualmente, pues si tuviéramos una condición inicial, ¿no? Si tenemos una condición inicial del tipo y de t0 igual a, qué sé yo, y sub 0, entonces uso este t0 aquí, como el límite inferior. Pero bueno, quería escribirles esto porque esto es lo que se ve en muchos libros, pero ustedes saben de dónde proviene y realmente, pues, la cajita roja para mí es lo más importante porque a uno le muestra qué es lo que hizo, ¿no? Al lado izquierdo lo que estoy haciendo es integrar esto del lado derecho y el lado izquierdo, eso quiere decir que yo fui capaz de hacer que el lado izquierdo luzca como la derivada de mu por y, básicamente, ¿no? Y ese es el factor integrante. Gracias a este factor integrante, pues puedo conseguir que este método corra bien. Bien, entonces las cosas importantes, fuera de la deducción, que estoy seguro que lo pueden hacer cada vez que quieran, esta es la formulita, digamos, para el factor integrante, y este es el resultado final. Las cajas celestes son las cajas, bueno, las que nos brindan los resultados. Bueno, entonces ya saben, si fuéramos a darle instrucciones a alguien que no ha visto cómo se deduce esto, ¿no? Simplemente nuestro resumen es, pues, lo siguiente. 1. Escribimos la EDO lineal de primer orden. Siempre la escribimos de este modo. Esto le llaman forma estándar. Listo. 2. Calculamos el factor integrante. Factor integrante. Listo. Y el factor integrante va a ser mu, que lo podemos calcular como e a la antiderivada de p. Listo. Tomamos el más simple. O sea, con antiderivada con constante 0. Y ya saben que luego multiplico la EDO por el factor integrante, ¿no? Y obtenemos, pues, finalmente, lo escribo de este modo. Esto va a ser, pues, mu por g. Listo. Y aquí, pues, simplemente integro y despejo, ¿no? Integramos y obtenemos, pues, básicamente esto,
y despejo. Resolvemos, y si tuviéramos, pues si tuviéramos alguna condición inicial, la usamos aquí. Voy a escribirlo de este modo. Nada más. Bien, entonces ese es el resumen, eso es lo que hacemos. Entonces vamos a resolver primero este ejemplo de aquí. A ver, voy a escribir esto de aquí, y luego tenemos a... ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesor, esta es una consulta. Usted en la caja azul que hizo arriba, Sí. Ujú. definió la integral, pero yo pensaba que la constante C que había definido antes era parte de la integración indefinida. En ese caso, como ya definió la integral, la constante C a qué viene referida entonces. No, estoy haciendo hincapié, dije, o sea, podríamos, lo estoy escribiendo de este modo. Lo que sucede es que una antiderivada no está unívocamente definida, ¿no? Si uno escribe antiderivada de x cuadrado, pues realmente no estamos escribiendo una función, estamos escribiendo una familia infinita de funciones. Entonces, por eso es que hay ambigüedad si yo escribo solamente antiderivada. Entonces, para quitarle esa ambigüedad, lo que quiero expresar es que siempre hay una constante flotando que usualmente tenemos que hallarla. ¿Listo? Entonces, sí, esto luce un poco redundante. Esto es una integral definida. Aquí ya no está redundante, en nuestra última caja azul. Dense cuenta que aquí en la última caja azul, la de la solución, yo he fijado un T0 aquí abajo. Esto de aquí, esta parte, ya es una función fija. Esta constante está fuera de la integral. Esta constante es un número que tenemos que hallar. Y aquí, lo que estoy haciendo es hacer hincapié en que básicamente, si aquí yo no escribiera nada de esto, si esto de aquí lo borro, está bien escrito, pero corro el riesgo, porque lo he visto muchas veces, en que uno se olvida que tengo que hallar una antiderivada y escoger una constante, digamos, y lo he visto. Sí, si escribo de este modo, como parte de una ecuación, sí, muchos alumnos solamente me escriben x cubo tercios, digamos. Pero lo que quiero hacer es hincapié de que va a haber siempre la constante. La constante es necesaria para poder realmente resolver y hallar la solución general para la función y, que es la solución de la ecuación diferencial. Aquí no hay ambigüedad. Aquí, esto de aquí es una integral definida. Esta parte de aquí es una integral definida. Y sí, t0 hasta t. Todo esto va a ser una función específica de t y necesito escribir esta más constante. ¿Listo? Aquí, esto de aquí podría borrarlo, pero lo he escrito de este modo para que no se olviden de que hay una constante suelta, flotando, que es necesaria. Solo para eso. Pero sí, podrías, por ejemplo, borrar aquí esta constante. Está bien escrito sin necesidad de escribirle esta constante. Solamente para resaltar de que vamos a tener esa constante flotando y es necesaria. ¿Listo? Para no olvidarnos. Lo mismo aquí. Aquí también, en general, pues no debería ir más K, ¿no? Lo he escrito para resaltar de que hay una constante. Podríamos haberlo escrito simplemente como antiderivada de P de T. Lo que sucede, y una vez más, es la ambigüedad que existe cuando uno escribe el símbolo de antiderivada. El símbolo de antiderivada representa una familia infinita de funciones. Pero ¿cómo escribo si yo quiero escoger una antiderivada? ¿Cómo escribirían eso? Entonces, lo que se hace en matemáticas es, se define siempre en los libros de matemáticas, de análisis y cosas, uno dice, escojo una antiderivada. Y pocas veces uno escribe este tipo de antiderivadas con la integral, ¿no? Entonces, cuando uno dice, escojo una antiderivada, pues ya es como si hubieras escrito esa antiderivada y ya has escogido una constante fija, que te va a servir para, pues, para lo que quieras escribir, ¿no? Y entonces espero que no cause confusión. Bueno, vamos a verlo con ejemplos. El método es bastante simple y sencillo realmente. Por ejemplo, para esto, lo que quiero resaltar aquí es dos cosas. Tenemos una ecuación diferencial t por y' más 2y igual a 4t cuadrado y me dan una condición inicial. Perfecto.
A ver, vamos a solucionarlo y es bastante simple y sencillo, pero tenemos pues prácticamente un algoritmo de cómo resolver esto. Nuestro algoritmo dice, ok, ¿esta es una EDO lineal? Sí, sí es EDO lineal. Las derivadas están, es de primer orden, tiene Y', no tiene Y segunda, ni Y tercera, ni nada por el estilo. Y cada una de ellas no está siendo elevada al cuadrado, ni Y', ni Y, ni multiplicadas entre sí. Es lineal. Es lineal en Y y Y'. Esto es una EDO lineal de primer orden. Entonces, lo primero que puedo hacer es reescribirlo del siguiente modo. Y' más 2 entre t por y igual a 4t. Listo. Lo reescribimos de este modo. Obviamente esto de aquí, pues no tiene sentido para t igual a 0. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. Que esto de aquí no está definido para t igual a 0. Lo reescribo de este modo. Esta sería p y esta sería g. Así de simple y sencillo. ¿Ok? Y otra cosa que cabe resaltar es que notar, vamos a poner notar que P de t, ¿no? Que es igual a 2 entre t, tiene una singularidad en t igual a 0. No está definida en t igual a 0 y los límites laterales explotan al infinito. ¿Ok? Entonces, voy a poner singularidad en t igual a 0. No está definida en t igual a 0 y explota hacia el infinito inclusive. ¿No? Ya saben cómo va la historia. Bien. Entonces, ya, lo reescribimos. Voy a poner el puntito aquí. Calculamos el factor integrante, porque veo que esto es una EDO lineal de primer orden. Entonces, yo sé que lo puedo resolver por el método del factor integrante. ¿Y cuál es el método del factor integrante? Básicamente multiplico por una función que es mu de t, bastante conveniente, de modo que pueda formar al lado izquierdo una derivada completa, ¿no? La derivada de un producto. Listo. Este factor integrante ya lo hemos visto. Este factor integrante, pues, ahora que hemos deducido de dónde surge, va a ser simplemente la integral de esto de aquí. En nuestro caso sería, pues, puedo integrar 2 entre t. Esto sería, pues, e a la ln2 por ln de valor absoluto de t, por ejemplo. Y esto sería igual a, pues, e a la ln de valor absoluto de t, ¿no? Al cuadrado. Y esto simplemente es, pues, e a la ln, esto es valor absoluto de t, todo esto es t cuadrado. Así de simple y sencillo. Ese sería el factor integrante para este caso. Listo. Entonces ya calculamos el factor integrante, que resulta ser t cuadrado. Y ahora, pues, la situación es bastante simple, porque cuando multiplico por t cuadrado, que es el factor integrante, pues lo que surge es la ecuación t cuadrado y' más, si tenemos el t cuadrado por 2 entre t, voy a tener 2t por y, y al lado derecho voy a tener, claro, esto es 2t porque era t cuadrado por 2 entre t. ¿Okay? Y al lado derecho voy a tener t cuadrado por 4t, entonces vamos a tener 4t cubo. Listo. Y esto pues es exactamente t cuadrado y' más 2t por y igual a 4t cubo. Entonces, pues el lado izquierdo simplemente es t cuadrado por y con derivada igual a 4t cubo. Aquí claro que puedo integrar fácilmente. Integro. Y al lado izquierdo tengo t cuadrado por y al lado derecho tengo t a la cuarta más constante. Así de simple y sencillo. Fíjense que no he escrito antiderivadas ni nada por el estilo, lo he hecho de frente, ¿no? Si ustedes, lo que tenemos escrito aquí en general, son formas generales que necesito escribir para poder escribir en todos los casos, con desconocidas P, G, mu y todo ello. Por eso está escrito de este modo. Pero en la práctica, si ustedes conocen la ecuación diferencial, pues todos estos pasos son bastante directos. Aquí estoy integrando simplemente la antiderivada de esto esté a la cuarta más constante. Recuerden que el hilo que nos guía a través de esta resolución es el método, ¿sí? Como escribamos el método es por conveniencia, lo escribo de este modo a veces de otro modo, pero las ideas son, bueno,
Formo la derivada, ahora integro. Esta es la integral, esta es la antiderivada. Esta constante suelta la voy a hallar si es que tengo, por ejemplo, condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, pues ya estamos un paso. Despejo y. Y tenemos y va a ser t cuadrado más constante dividida entre t cuadrado. Esta sería la solución general de la ecuación. Si todavía no es la solución que estoy buscando, porque en la que estoy buscando me dieron una condición inicial. ¿Sí? Debido a mi condición inicial, mi condición inicial era y de 1 igual a 2. Listo. Entonces, obviamente, reemplazo t igual a 1, tengo 2 es igual a 1 más c entre 1, pues tan simple como c es igual a 1. Listo. Y finalmente nuestra solución, la solución del problema exacto que estamos buscando, estamos resolviendo, es y de t igual a t cuadrado más 1 entre t cuadrado. Ok. Entonces, primera pregunta, ¿dónde se cumple esta solución? ¿En qué intervalo es válida esta solución? Esta En solución no todo es válida menos en en todos los cero. reales, ¿cierto? No es válida en todos los reales esta solución. Menos en cero. Ah, ¿qué es lo que buscamos de una solución en general? Que sea una función continua, que sea una función... Si ustedes dicen esta solución es válida para todos los reales menos el cero, entonces realmente hay ambigüedad en el siguiente sentido. Voy a poner aquí t mayor que 0. Ustedes pueden resolver, esta de aquí es válida para todo t mayor que 0. Para el t menor que 0, yo puedo encontrar múltiples soluciones de la ecuación. O sea, yo podría escribir cosas de este estilo. Y de t igual a t cuadrado más 1 entre t cuadrado para t mayor que 0 y para t menor que 0, y aquí puedo encontrar muchísimas. Muchísimas. Entonces, todo esto me daría infinitas soluciones para la ecuación diferencial que tiene una condición inicial. Lo que sucede es que muchas veces lo que nosotros buscamos es solución, unicidad en el intervalo más grande. Porque cuando ustedes tienen la... cuando van del mundo t mayor que 0 al mundo t menor que 0 y han saltado el puntito 0, ¿no? En el puntito, cuando ya saltaron el puntito 0, han partido los números reales en dos conjuntos desconexos. Dos conjuntos que no tienen nada que ver el uno con el otro. T mayor que 0 y t menor que 0. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, pues, que toda la información que ustedes escriban sobre la parte t menor que 0 es bastante ambigua, no es exacta para nuestro problema. Pueden tomar aquí muchísimas, aquí va a haber múltiples soluciones y todas ellas van a ser soluciones del problema inicial, del problema que teníamos que resolver. Entonces lo que se suele hacer es, ok, resuélvemelo en el intervalo más grande que puedas encontrar, en el intervalo más grande que puedas encontrar, porque de cierto modo ahí puedo garantizar para este tipo de ecuaciones, al menos, que son ecuaciones de primer orden lineales. Vamos a generalizar esto, pero para este tipo de ecuaciones al menos puedo garantizar unicidad. ¿Ok? Entonces, voy a escribir t mayor que 0, porque siempre buscamos el intervalo más grande donde mi solución está bien definida. Bien, bien. Esto es lo que estamos buscando. Y esto es algo común en buscar el intervalo más grande donde mi solución esté bien definida. Obviamente el intervalo más grande tiene que contener pues la información que tengo con la condición inicial. No lo puedo extender más. Vamos a hacer, para que vean, sí, todo esto es esto de aquí es como borrador, son ideas de por qué se busca el intervalo.
Vamos a ponerlo en celeste. Quiero que piensen en lo siguiente, por ejemplo. ¿Es la misma situación que se da en matemáticas o cuáles son las antiderivadas, digamos, de 1 entre X? Digamos, de 1 entre X. ¿Cuáles son las antiderivadas de 1 entre X? A ver, me dicen cuáles son las antiderivadas de 1 entre X. Todo esto lo voy a escribir con borrador, así. ¿Sí? ¿Ya las tienen? Bueno, 1 entre X está definida, pues, en todos los reales, ¿no? Excepto en el 0 y pa. Ok, este es el dominio de 1 entre X, ¿no? Dominio de 1 entre X es reales menos el 0. Ya. Entonces está bien definida, pues, aquí y aquí. Este es el 0. ¿Cuáles son las antiderivadas de 1 entre X? Uno puede decir antiderivada de 1 entre X, ¿no? Y muchas veces en los libros escriben simplemente esto, logaritmo de X más constante. Algunos libros escriben esto, logaritmo de valor absoluto de X más constante. Pero eso no es completamente correcto en el sentido que eso no me cubre todas las antiderivadas de 1 entre X. No, claro que no. Eso no me cubre todas las antiderivadas de 1 entre X. Pueden escribir, por ejemplo, una antiderivada de 1 entre X. Puede ser, para los positivos voy a poner logaritmo de X más 1, digamos, para X mayor que 0. Y para los negativos voy a poner logaritmo de, como estamos en negativo, voy a poner logaritmo de menos X más 2. Esto de aquí es una antiderivada de 1 entre X. Compruébenlo, ¿no? F' de X es igual a 1 entre X en todo el lugar donde 1 entre X está definido. Y este tipo de F mayúscula, no está comprendida en lo que pues, usualmente en los libros escriben esto. Dense cuenta que este tipo de F no está abarcado en estos casos, en esto de acá. Esto de acá lo escribimos entre comillas porque no es exacto. Eso no es exacto. ¿Ok? Entonces, este tipo de situación, y dense cuenta que lo que realmente sucede es que si ustedes están hallando una derivada de una función cuyo dominio no es conexo, o sea, su dominio está hecho pues, de varias partes, ¿no? Como la 1 entre X. La 1 entre X, su dominio está hecho pues, de un pedazo de los X mayor que 0, que sí es un conjunto conexo aquí, ¿no? Es un intervalo solo, y aquí están el X menor que 0. Debido a que no son conexos, cuando ustedes hallan una antiderivada, y dense cuenta que hallar antiderivadas es de cierta forma lo mismo que resolver ecuaciones diferenciales, especialmente ecuaciones diferenciales de primer orden. Mismo tipo de proceso. Ustedes pueden resolverlo aquí y resolverlo aquí independientemente. Aquí yo puedo usar, por ejemplo, logaritmo de X más lo que quiera, más 2020. Aquí yo puedo usar logaritmo de menos X más pi. Son completamente independientes. Entonces, cuando uno plantea una ecuación diferencial, de cierto modo lo que se busca es poder resolverla en el mayor intervalo para poder aspirar a tener algo como unicidad. ¿Okay? Entonces, ese es el motivo por el cual buscamos el mayor intervalo. Esto es muy común en todas las matemáticas. ¿Por qué? Porque si hablamos de conjuntos disconexos como esto, lo que sucede es que uno pierde completamente unicidad y pierde porque cada parte se puede resolver por sí solo independientemente de la otra. ¿Ok? Bien, entonces todo esto es simplemente borrador. ¿Ok? Pero son cosas importantes que quiero que tengan en cuenta y por qué cuando ustedes leen los libros, pues siempre hablan de intervalo, intervalo, intervalo. Es porque los intervalos son los conexos en los números reales, básicamente. Si estuvieran pues, en espacios más grandes, pues ya se imaginan que son los conjuntos conexos, a grosso modo, ¿no? La definición matemática formal de conjunto conexo es a través de la topología, tiene matices más profundos,
pero a grosso modo, pues piénsenlo como que está hecho de una sola pieza. Bien, entonces todo esto simplemente es, voy a ponerlo así, enmarcarlo como borrador, ¿no? Que es, ya. Y ahora sí, tenemos la solución, ¿no? T cuadrado más 1 entre T cuadrado para T mayor que 0. Olvidemos esto. Estas son las ideas que tenemos en la cabeza. Y lo que quería ver era esto, ¿no? Que nos demos cuenta de lo siguiente. ¿Cómo se comporta esta solución? Entonces, volviendo a nuestra solución. ¿No? Nuestra solución es esta. T cuadrado más 1 entre T cuadrado con T mayor que 0. Entonces, si fuéramos a graficar nuestra solución, ¿no? Como y de 1 es 2, entonces estamos en el punto 1,2 por acá. Nuestra solución básicamente luce así, de este modo. Así luce nuestra curva solución. Esta es una curva integral, pero es bueno. En particular es nuestra, la curva solución. Es 1,2, la condición inicial. Una cosa que es muy importante, especialmente en problemas prácticos de la física, ¿no? Es el comportamiento. Y dense cuenta que este pedazo de aquí, cuando t es muy pequeño, ¿no? las características de lo que le llaman cualitativas, ¿no? Cuando t es pequeño, si para t pequeño, t es mayor que 0, pero pequeño, entonces la solución básicamente, el que domina el término es 1 entre t cuadrado. La solución se aproxima, se aparece mucho 1 entre t cuadrado. Pero para t grande, pues la que domina, el término que domina toda la solución es t cuadrado. Entonces, yo espero que esta solución se comporte de modo parabólico por acá, de modo parabólico, ¿no? Y aquí como 1 entre t cuadrado. Sí, ¿por qué es esto importante? Porque en física muchas veces ustedes pues, quieren analizar la interacción de, digamos, no sé, un potencial moviendo una partícula. Y se dan cuenta que cuando el tiempo es muy grande, el potencial se va a comportar de modo parabólico. Y eso prácticamente me dice, ok, si tengo una energía potencial que es como modo parabólico, es como un medio K por X cuadrado, entonces, ¿eso qué es? Eso es como un resorte. Entonces, debo esperar cierta reacción del sistema. Entonces, ese tipo de información es importante tenerla presente, ese tipo de análisis cualitativo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Si ustedes fueran a dibujar la familia, dense cuenta que si vamos a la solución general, ¿ok? Si regresamos a la solución general, ¿sí? La solución general pues es esta, y de t igual a, era t cuadrado más c entre t cuadrado. Esta era la solución general. Listo. Entonces, y vamos a tratar de pues, ver esta familia de soluciones, las curvas integrales, dependiendo del valor del c. Si uno hace eso, pues se va a dar cuenta que hay diferentes tipos de soluciones, ¿no? Como la nuestra. La nuestra es básicamente de este modo, y aquí parabólica, y tenemos un montón de ese tipo de soluciones por acá. Soluciones que viven solamente, o que podemos decir que viven en t mayor que 0. Aquí está la nuestra, digamos, el 1,2. Estas de aquí están definidas para t mayor que 0. Vamos a tener soluciones definidas para t mayor que 0. Estas son las que tienen pues las condiciones iniciales por aquí. Y también vamos a tener soluciones definidas. Si ustedes pusieran una condición inicial como y de menos 1 igual a 2, resolvemos, vamos a obtener una ecuación muy parecida y esa solución va a vivir desde el menos infinito hasta el 0. Tenemos también soluciones definidas para t menor que 0, que van a ser, básicamente lucen de este modo, muy parecidas a las otras, pero vamos a tener soluciones también, otro tipo de soluciones que lucen de este modo.
que son asintóticas, se acercan a la parte negativa del eje y vamos a tener soluciones, bueno, no se cortan, ¿no? De este modo. Y tenemos una solución que sí está definida para todos los números reales, cuando c vale 0. Cuando c vale 0, bueno, ya se imaginan que no se corta, no se corta. Este es c igual a 0 y la solución es y igual a t cuadrado. Esta sí está definida en todos los reales. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces la ecuación diferencial, pues, donde pueda resolverla, depende también de la condición inicial que esté buscando, ¿no? Si ustedes tienen una condición inicial que, digamos, está definida en el primer cuadrante, como y de 10 igual a 2000, entonces van a poder resolverla para t mayor que 0. Si tienen una condición inicial de otro tipo, pues probablemente el intervalo donde pueden resolverla puede ser distinto. Varias cosas influencian dónde pueden resolver su condición, su ecuación diferencial. Los coeficientes, aquí el 0, el t igual a 0 es un punto bastante especial debido a esto, a lo que anotamos al principio, que este coeficiente, el p de t, tiene una singularidad en el 0. Entonces va a hacer que la ecuación en general se comporte distinto para el lado derecho del 0 que para el lado izquierdo. Y esto que parece tan simple, ¿no? Son aspectos saltantes, aspectos bastante importantes cuando uno, por ejemplo, quiere resolver una ecuación no lineal, que en general no hay métodos para resolver ecuaciones no lineales, o sea, un método general que resuelva todo, me refiero. Lo que uno hace muchas veces es la no lineal la vuelve lineal. Pero hay que tener en cuenta que, pues de repente la lineal no expresa todo bien, no expresa correctamente todos los fenómenos que puede darme la ecuación no lineal original. Entonces uno analiza, ok, ¿dónde puede realmente, con la información precisa que tenemos, que por ejemplo uno parte con una ecuación no lineal, entonces uno comienza a extraer información cualitativa, dónde podría vivir la solución, cómo debería comportarse, si es asintótica a qué cosa y todo ese tipo de cosas antes de resolver la lineal. Porque muchas veces la lineal, si lo linearizamos y lo resolvemos, pues puede ser que no capture todas las propiedades reales que tiene la ecuación original. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a resolver el ejemplo A. ¿No? ¿Qué le ponemos? Sí, estábamos en ejemplos, entonces le vamos a poner ejemplo. Listo. Y vamos a plantearlo, encontrar la solución general de la siguiente ecuación diferencial, ¿no? du de t era igual a menos k y u menos cómo se comporta el ambiente, que dijimos que se iba a comportar como ta, menos a por seno de wt. Listo. Entonces, una vez más, la única, ¿sí? T es la variable independiente. Voy a escribir constante, constante, constante. Todas estas son constantes, ¿no? Nuestra incógnita es u. Esta es la función. U es la incógnita. ¿Sí? Estamos buscando u, que es una función de t. Listo. Listo. Entonces no quiero que nos perdamos porque hay varias constantes aquí. Ok. ¿Listos? Ya. Ahora sí lo resolvemos. Pues porque al fin y al cabo esto de aquí simplemente es una ecuación, una EDO lineal de primer orden, como las que tenemos, las que acabamos de resolver. Entonces, pues reconozco que esto es una EDO lineal de primer orden, claro que sí. Sí, aquí está la derivada, u', acá está la función original que tengo que hallar, la u, todo lo demás, y están multiplicadas por constantes, y todo esto es una función de t, o sea, no hay ningún problema. Entonces, esto es una EDO lineal de primer orden. Vamos a reescribirla. Bueno, la reescribo. Voy a poner u' igual a menos k por u
¿no? Y bueno, tenemos, qué sé yo, todo esto. K por TA más K por A, seno de omega T. Listo. Bueno, y ya casi lo tenemos, porque lo que yo quiero escribirlo es exactamente de este modo, que le llaman modo estándar, para una EDO lineal. Listo. Esta es la forma estándar de escribirlo. Perfecto. Y aquí está. Aquí está porque esto es mi P de T y esto es el G de T. Así de simple y sencillo. Ya está. Escrita en forma estándar. Es lo que tenemos aquí. Listo. Entonces, esto es bastante sencillo porque es algorítmico. Es decir, pues le podemos dar instrucciones. Sé que voy a hacer el siguiente paso y todo ello. Entonces, vamos. Factor integrante. Ok. El factor integrante va a ser mu de t, que va a ser exactamente, pues, e a la k de t, ¿no? Que es e a la k por t. Listo. Listo, ese sería el factor integrante. Obviamente, cuando digo el factor integrante, ustedes saben que hay muchos factores integrantes, múltiplos de cada, por ejemplo, en este caso, múltiplos de e a la k por t, 2e a la kt también es un factor integrante, etcétera, etcétera. Estoy usando el más simple. Listo. Y claro que sí, claro que este tenía que ser el factor integrante. Cuando ustedes resuelven suficientes ecuaciones diferenciales, se van a dar cuenta, por ejemplo, que este término de aquí, si ustedes se concentran en esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo que uno espera? Este es un decaimiento exponencial. Esto de aquí es simplemente, si no tuviéramos la segunda parte, todo esto, eso de ahí tendría una solución del tipo, pues, e a la menos kt por constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busco yo? Yo busco expresar esa condición exponencial que tienen. Si ustedes tienen e a la menos kt por constante, si lo multiplican por e a la kt, pues esperan que esa cantidad sea más o menos constante. Tengo una derivada bastante fácil. Entonces es bastante lógico buscar, pues, multiplicarlo por algo del tipo e a la k por t. Y bueno, obviamente eso es simplemente una intuición algebraica que uno tiene, pero el método es bastante claro, ¿no? Hay el factor integrante de este modo. Bien, esto es e a la k por t, y lo tenemos. Y ahora sí, ya saben cómo va la historia. Multiplico, vamos a darle un nombrecito a nuestra ecuación. Ya usamos estrella, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué otra cosa es divertida? Cuadradito, ya. Cuadradito, no, cuadradito es confuso. Triangulito, ya, triangulito negro. Listo. Entonces aquí vamos, ya sabemos cómo va la historia. Multiplico triangulito negro por factor integrante. Listo. Y sí, aquí, al lado izquierdo, que es exactamente lo que vamos a tener. Ay, me confundí, triangulito negro no es este, triangulito negro es el siguiente. Este es triangulito negro. Aquí es donde está escrito como forma estándar. Ya. Entonces multiplico triangulito negro por mu, ¿no? Y vamos a tener e a la kt por u', más k por e a la kt por u. Esto tiene que ser igual a e a la kt por, y aquí teníamos k por ta, más k por a por seno de omega, bueno, w, t. Listo, listo. Obviamente sabemos cómo va esta historia, esta es una película repetida, claro, le han puesto más trama, ¿no? Hay más constantes, más personajes y todo esto, pero es lo mismo, o sea, yo digo, ok, lo han llenado con muchas más constantes, pero es exactamente lo mismo. Esto de aquí es la derivada de esto, y aquí a la derecha, pues sí, tengo varios términos. Bueno, k por ta, más k por a por seno de, bla, bla, bla. Listo. Y ahora, pues, la historia sigue el mismo guión, integramos, ¿no? Y tengo, pues, e a la k por t por u. Esto tiene que ser, pues, la antiderivada de e a la k por t
por todo eso que tenemos aquí, K por TA más K por A seno de WT. Voy a poner DT aquí. Y una vez más voy a escribir la constante aquí afuera, como si hubiera una constante extra, da lo mismo, y solo para no olvidarnos que hay una constante. ¿Okay? Y cuando hallo la antiderivada, voy a usar pues la constante natural de la antiderivada, la voy a usar como 0, simplemente. Listo. Entonces ya lo tenemos. Y entonces en un paso, esto de aquí es a la K por T por U. ¿No? Esto es y vamos a escribirlo rápidamente. K por TA, estas son constantes, por eso las escribo adelante, la antiderivada de A, la K por T por, bueno, TT, más la otra va a tener K por A, ¿no? Antiderivada de E a la KT por seno de omega T de T. Y bueno, y todavía tengo la constante por acá. Listo. Listo. Entonces, ahora sí, ¿no? Despejamos. Y despejamos U. Y tengo, primero voy a escribirlo de este modo. E a la K por T por U va a ser K por TA. Antiderivada de este pedazo simplemente es E a la KT entre K. ¿No? Las constantes las he juntado en esta C de aquí al final. Luego, más K por A, ¿no? Antiderivada de esto. Sí, y por ahora lo voy a escribir como antiderivada de E a la KT por seno de WT de T. Más constante. Y listo. Entonces, ahora voy a despejar U. Cuando multiplico por E a la menos KT todos los términos, y aquí nos damos cuenta que lo primero que surge es TA, perfecto, más K por A, E a la menos KT, esto tiene un decaimiento exponencial, por la antiderivada de E a la KT, seno de omega T, dt, más si tengo una constante por E a la menos KT. Listo. Y luego, pues, si lo vamos a escribir todo completo, ¿no? A este término, pues lo podemos llamar I. ¿Y cómo obtengo esta antiderivada? ¿Cómo obtengo I? A ver, ¿me ayudan? ¿Cómo obtengo I? No, por partes. Muy bien. Calculamos I por partes 2 veces, ¿no? Ya saben cómo va la historia. Por partes 2 veces. Se forma la ecuación para despejar I, bla, 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 y todo ello. Y entonces lo que voy a obtener es este I. Y es igual a 1 entre K cuadrado más W cuadrado, E a la KT, K seno de omega T, menos, sí, me confundo, cuando escribo W también le digo omega porque es luce igual. Pero cuando estoy diciendo omega es lo mismo en mi cabeza que W. Y listo, entonces no se confundan. Listo, esto es. Entonces, ahora sí, finalmente puedo escribir la solución que estamos buscando. Puedo escribir U de T, ¿sí? Que va a terminar siendo igual a T de A, que es una constante, es la constante del promedio de la temperatura del ambiente, más, bueno, ponemos esto de aquí, lo que acabamos de hallar, en este término donde viene exactamente, donde corresponde, y aquí vamos a tener K cuadrado más omega cuadrado multiplicado por K seno de omega T menos omega seno de coseno de omega T. Listo. Más la constante por E a la menos K por T. Esta es la solución general. La solución general del problema buscado, ¿no? De la EDO inicial. Listo, entonces fíjense qué es lo que ocurrió. La temperatura, ¿qué es lo que me dice esto? Recuerden que esta ecuación la escribimos para modelar
cómo varía la temperatura dentro del edificio cuando tenemos fluctuaciones sinusoidales en el ambiente, básicamente. Listo. Resolvimos, pues, ¿y qué es lo que esperamos? Sí, que obviamente, sí, nos acordamos que en la ley general, ¿qué es lo que ocurre? Si yo solamente uso la ley general de Newton cuando tengo temperatura del ambiente y tengo una como constante y tengo un objeto, en este caso, el edificio, ¿no? La temperatura interna del edificio, y el edificio está interactuando con el ambiente. Hay intercambio de calor y nosotros esperamos que el edificio vaya hacia la temperatura del ambiente, ¿no? Es decir, que U de T, pues tenga la tendencia a ir hacia T, la temperatura del ambiente. Si la temperatura del ambiente está oscilando, pero tiene un promedio que es TA, entonces esperamos que U también vaya hacia TA. Y eso lo podemos ver claramente aquí. Aquí está. U va hacia TA y tiene una oscilación. Y luego tiene un término que va hacia cero. Lo de aquí. Podríamos hacerlo realista, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos plantear, pues, digamos, aquí en Lima, la temperatura promedio, podemos decir, es 22, qué sé yo, TA es 22, la fluctuación, el A es la amplitud de la fluctuación. Podemos comenzar a dar valores. El W, ¿qué sería? Yo pienso que la temperatura, si estamos en medio de nuestro invierno uniforme, digamos, pensando que los días son similares, entonces podría decir que el periodo es cada día, se va repitiendo cada día. Y eso hace que pues la frecuencia sea 2pi, o sea, este W lo podría usar como 2pi. ¿Quién sería el K? El K es básicamente pues la transmisión, qué tan rápido es el coeficiente de transmisión de calor, en este caso entre las paredes y el medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué tan rápido disminuye un grado? ¿Qué tan rápido aumenta un grado? Pues un K estándar es 1.5. 1.5, si habláramos de unidades, 1.5 multiplicado por la inversa de la unidad del tiempo que estén usando. Si estamos usando días, pues 1.5 entre días, por ejemplo. Podríamos poner todo esto y ver cómo debería comportarse la temperatura, en este caso, de mi edificio, digamos. Todo bien, podemos hacer eso y podemos simularlo. Sí, lo podemos hacer y es más, lo tengo por ahí, lo tengo escrito, aquí se los muestro. Lo tengo escrito en matemática, una vez más. Bien, podemos hacer eso, sí, pero vamos a ponerle un clip ahí, porque quiero hacer otra cosa. Quiero volver, ¿okay? Quiero volver a... cuando yo les pregunté cómo hallamos esta integral, esta antiderivada y, ¿no? Que esta era la antiderivada de e a la kt por seno de omega t dt. ¿Sí? Y nosotros calculamos, bueno, estoy asumiendo que cada uno de nosotros puede hacerlo, estoy seguro que lo podemos hacer, que esto de acá resultaba ser 1 entre k cuadrado más omega cuadrado, ¿no? Multiplicado por e a la kt, multiplicado por, no, me va a faltar espacio. Ya. Bueno, entonces, que esto era exactamente, y esto me dijeron que lo hacíamos por partes 2 veces, lo cual concuerdo, y este debería ser el resultado, el siguiente, ¿no? K por seno de omega t menos omega por coseno de omega t. Listo. Ese debería ser el resultado. Y esto lo hicimos por partes 2 veces, en teoría, ¿no? O sea, lo escribimos de modo invisible, lo hicimos en la cabeza. Listo. Pero realmente hay otras formas de hacer esto y para mí son formas bastante útiles en todo, física, ingeniería y obviamente matemáticas. Es bastante útil y quiero mostrarles otra manera de hacer esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otra forma de hacer esto. También podemos voy a llamarlo, bueno, voy a ponerlo así, emplear números complejos. ¿Ok? Para resolver esto.
Y empleando números complejos, pues podemos hacer muchas cosas. Esto solamente es una muestra de algebraica práctica de cómo podría emplear números complejos. ¿Ok? Para ponerle un poco de formalidad, sí, y estas son cosas que pues uno estudia en análisis. ¿Sí? Entonces, estaba pensando cómo introducir este concepto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Porque quiero darle formalidad. Uno puede usar lo que voy a hacer algebraicamente y lo resuelve, pero quiero darle un poco de formalidad matemática para que entiendan correctamente de dónde vienen pues, lo que uno hace tan libremente algebraicamente. Entonces, comencemos. Vamos a definir lo que quizás sea la función más importante de la matemática, quizás. ¿No? La exponencial. Definimos. La exponencial, voy a poner e a la z. Simplemente la voy a definir como lo que, con su serie de potencias. Esa es una definición, es la definición. Y para mí es la mejor definición porque esto me permite, pues, a partir de esto yo puedo probar muchísimas cosas a partir de esta definición. Definimos. Esta es la definición de la función exponencial. Esta, para cualquier número z, real o complejo, para todos los complejos. Uno usa bueno, el test de la, ¿cómo la llaman? Test de la razón, por ejemplo, y se da cuenta que esto de aquí converge y converge absolutamente para cualquier número complejo. Es exactamente lo mismo. Entonces, esta serie converge absolutamente para cualquier z. Y ya dado que converge absolutamente, ¿no? Entonces converge absolutamente, ustedes saben que se refiere a no solamente para el z, sino también para lo que sería valor absoluto de z, ¿sí? Valor absoluto de z cuando hablamos de los complejos, es simplemente el módulo, la norma, el tamaño del número complejo z. Esta serie converge absolutamente. Si ustedes piensan en los complejos como el plano complejo, aquí, la parte real y parte imaginaria, entonces, hay otro concepto que es esta serie, dado que converge absolutamente, uno puede demostrar que también converge uniformemente en compactos. Ok. No recuerdo si eso se ve en análisis, no sé, no recuerdo si se ve en análisis 1. Bueno, es una convergencia bastante fuerte, es mucho más fuerte que la convergencia simplemente puntual, que es la que se usa usualmente en un curso como cálculo aplicado. Pero esto también converge uniformemente en compactos, no lo voy a escribir de esa manera, voy a ponerlo converge uniformemente. Este es un concepto de análisis. Pues sí, pues esto es lo que se tiene que escribir en compactos. Pueden leerlo en cualquier libro de análisis, pero me parece que no es un concepto que uno use en análisis básico, en principio. Bueno, converge uniformemente en compactos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función, pues ustedes para los valores de z fijos se dan cuenta que converge absolutamente. Perfecto. Es más, converge uniformemente en compactos. Converge uniformemente en cualquier conjunto cerrado y acotado de los complejos. O sea, cualquier región por acá, de los números complejos, bueno, pueden cerrarla, no importa, es en cualquiera. Va a converger uniformemente. Y eso hace que cuando ustedes van y ven la serie que va hasta el infinito, el resultado de la convergencia sea una función continua. Y es más, sea una función diferenciable y todo ello. ¿Sí? Hay muchas cosas que en cálculo aplicado uno no justifica. Uno escribe la serie de potencias y dice, pues la derivada de una serie de potencias es esto, la antiderivada es lo otro y todo eso. Y básicamente las demostraciones de todo ese tipo de propiedades nacen de la convergencia absoluta y la convergencia pues uniforme, que son modos de aproximarse en funciones, son modos de aproximarse bastante fuertes, mucho más que punto a punto. Bueno, entonces, exponencial es una función continua.
En matemáticas uno hace mucho hincapié en demostrar este tipo de cosas. ¿Cómo puedo estar seguro de que va a converger? Y si converge, ¿cómo puedo estar seguro de que la función a la cual converge es una función continua? ¿Y cómo puedo estar seguro de que esa función a la cual converge va a ser diferenciable? Y todo ello es muy importante. Bien, es una función continua. Con la convergencia absoluta, uno puede demostrar las propiedades básicas de la exponencial, que e a la a por e a la b es e a la a más b para cualquier par de números complejos, etcétera, etcétera. ¿Qué más puede demostrar uno? Uno puede demostrar la derivada, ¿no? Que la derivada va a ser tomar la derivada término a término. Y entonces uno se da cuenta que la derivada de la función e a la z va a ser la misma función e a la z. Listo. Entonces, hay muchas cosas que uno puede demostrar aquí. Si quieren, y vamos a seguir con las definiciones. Bueno, ¿qué es el seno y el coseno? El coseno simplemente es la parte real de e a la i por t. Y el seno es la parte imaginaria de e a la i por t. En esta ecuación de aquí, e a la z igual a z a la n por n factorial, la definición. Si ustedes ponen z igual a i por t, ¿listo? Y van a juntar parte real y parte imaginaria, pues obviamente, ¿sí? T es un número real, z igual a i por t, luego e a la z, pues simplemente tienen e a la z, sería e a la i por t, ¿no? La sumatoria de, pues, ya saben, i a la t a la n entre n factorial, desde n igual a 0 hasta más infinito, como converge absolutamente, pueden juntar parte real, recuerden que i es la unidad imaginaria, i al cuadrado es menos 1. Pueden juntar la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Cada vez que tienen un i cuadrado lo reemplazan por menos 1. Cada vez que tienen un i cubo, sería i cuadrado por i, sería un menos i, y así. Y lo que uno obtiene, pues, es una función que va a ser la función la van a llamar coseno, es exactamente la parte real, y la unidad imaginaria multiplicada por otra función que va a ser seno. Es más, si usan la expansión en serie de potencias, pues van a darse cuenta que simplemente la expansión de seno y coseno son las que esperamos. Estas de aquí. Bla, bla, bla. Y la del seno es con los impares, ¿no? T menos T cubo entre 3 factorial, más T a la 5 entre 5 factorial, menos bla, bla, bla. Todo eso. Bueno. Ok. Ok, entonces, ya. Esto solamente es eso es el formalismo matemático, porque lo que vamos a usar es mucho más práctico. Ok. Entonces podemos cerrarlo por aquí. Hay muchísimas propiedades importantes que uno puede probar sobre la exponencial y construir seno, coseno como la parte real y parte imaginaria. Bueno, coseno y seno como la parte real y la parte imaginaria de la exponencial y de e a la i por t, que se basan en las propiedades solamente en esta definición de la exponencial. Es muy bonito toda esta parte de las matemáticas. Es análisis. Es análisis. Bien, para nosotros, en términos prácticos, esto es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Para nuestro problema, que es hallar esa antiderivada, sí, lo que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, simplemente dado un z, que es un número complejo, pues hay que tener en cuenta que la parte real es el número real a, ¿no? Y la parte imaginaria, pues va a ser el número real b, ¿no? Listo. ¿Y qué más? Que la unidad imaginaria, pues ya saben, i cuadrado igual a menos 1, y la relación e a la i por teta es coseno de teta más i por seno de teta. Que la llaman también identidad de Euler. Sí, hay varias maneras de, pues aquí arriba, debido a las definiciones que tenemos, es completamente lógico. Es natural que a la i por t sea coseno de t más i por seno de t para cualquier t número real. Sí, hay otras maneras de llegar a esta conclusión. Hay varias. No, básicamente si uno escribe e a la i por t, entonces uno espera que e a la i por t sea una función
compleja, o sea, una función que tenga una parte real y una parte compleja. Uno podría pensar que a la i por t es un f de t más i por g de t. Y luego analizar la derivada y todo ello, y uno se da cuenta que tienen que ser coseno y seno, en ese sentido. Bien, listo. Entonces, ahora sí. Entonces, vamos a... una cosa más que quizás sea conveniente que tengan en la cabeza es que uno puede hacer la identificación de los números complejos con r cuadrado mediante, pues aquí uno escribe la parte real y aquí uno escribe la parte imaginaria, ¿no? Entonces este complejo, el z, por ejemplo, ¿no? Uno va como puntito en el plano, lo podría pensar como este de aquí, este puntito, el que tiene coordenadas a, b en este plano, y eso representa el a más b por i. Listo. Bien, entonces, ahora sí, vamos a partir. Volviendo a nuestro problema. Y a la k por t, seno, ¿no? Sí, seno de omega t. Esto era lo que teníamos que hallar. Bien. Primero, notamos que e a la i omega t, ¿esto qué es? I es la unidad imaginaria y el omega t es el número real. Esto es tan simple como coseno de omega t más i por seno de omega t. Listo. Dense cuenta qué es lo que queremos calcular. Nosotros queremos calcular I mayúscula, y eso es E a la K por T por seno de omega T. Seno de omega T es lo que está aquí. Seno de omega T simplemente es la parte imaginaria de E a la I por omega T. ¿Ok? Entonces, fíjense por dónde va la historia. Entonces, seno de omega T simplemente es la parte imaginaria de E a la I omega T. Aquí está. El coseno sería la parte real. Bien. Entonces, luego. Y a ver, se tiene que E a la K por T multiplicado por E a la I omega T. ¿Sí? Esto de aquí, ¿qué sería exactamente? E a la K por T es un número real. E a la I por omega T, eso es exactamente coseno de omega T más I por seno de omega T. Entonces, esto es E a la K por T, coseno de omega T, más I por E a la K por T, seno de omega T. Claro. Y aquí, esto es E a la T por K más I omega. Listo, estoy sumando los exponentes, es una exponencial. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular nosotros? Nosotros queremos calcular la antiderivada de E a la K por T seno de omega T, que es este pedazo de aquí, esta antiderivada. Esto es lo que queremos calcular. ¿Qué podríamos hacer? Ah, muy bien. Lo único que tengo que hacer es calcular la antiderivada de todo esto y luego me quedo con la parte imaginaria. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Es decir, pues voy a escribirlo así. La parte real, que no es la que queremos nosotros, pues nosotros queremos la parte imaginaria. La parte real de este número complejo es exactamente E a la K por T coseno de omega T, pero lo que queremos nosotros en particular es realmente la parte imaginaria. ¿Sí? Y la parte imaginaria de E a la K más I omega por T es exactamente lo que necesitamos. E a la K por T seno de omega T. Esta de aquí. Porque esta es la que queremos calcular, es la antiderivada. Listo, listo. Y ahora sí. Pues lo que uno tiene es lo siguiente. I, que es la antiderivada de E a la K por T, seno de omega T, esta antiderivada, ¿sí? Debido a que esto simplemente es la parte imaginaria, ¿sí? Esta es la parte imaginaria de E a la K más I omega por T. ¿Listo? Entonces, I simplemente es, pues, bueno, tengo que integrar la parte imaginaria de este número complejo, bueno, esta función compleja, bueno, da lo mismo primero integrar y luego quedarme con la parte imaginaria.
Esto es la parte imaginaria de la antiderivada de e a la k más i por omega de t. Simplemente la parte imaginaria de este número complejo. Bueno, es una función, ¿no? Listo, listo. Debido a la definición grande de qué significa e a la z, uno demuestra que la derivada de e a la z, porque es una serie de potencias, es e a la z, uno demuestra todas las propiedades derivadas de la función exponencial. Exactamente lo mismo. Debido a la definición real, la definición grande de lo que significa ser la función exponencial, pues uno tiene las mismas propiedades que se cumplen para reales, se cumplen para complejos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la antiderivada de e a la 2t, esto simplemente es e a la 2t entre 2 más constante. La antiderivada de e a la alfa t es simplemente e a la alfa t entre alfa más constante, sea alfa número real o número complejo distinto de cero. Cualquier número real o complejo distinto de cero. Entonces, esto es súper fácil de integrar. Esto es la parte imaginaria de antiderivada de esto es simplemente e a la k más i omega t entre k más i omega. Listo. Listo. Como queremos hallar una antiderivada, pues no voy a escribir la constante, simplemente esta de aquí. Estoy usando la constante igual a 0. Quiero hallar una única antiderivada, no me importan las demás por ahora. Simplemente tendría que añadirle una constante. Listo. Entonces, eso es lo que necesitamos, la parte imaginaria de esto de aquí. Y ya está, porque esto de aquí es algebrita de multiplicar, sumar, restar, de ese tipo de cosas, ¿no? Porque esto es la parte imaginaria de, ok, aquí tengo, el numerador es e a la k por t multiplicado por e a la i omega t. Estoy expandiendo el numerador. Y tengo 1 entre k más i omega. Listo. ¿Por qué expando de este modo? Porque esto es un número real. Esto de aquí es un número real. Parte imaginaria hay aquí y aquí. Entonces vamos a trabajar con los dos imaginarios, nada más. Listo. ¿Cómo reescribo? Bueno, a la k por t es real. Lo voy a seguir escribiendo aquí. ¿Okay? Este de aquí. ¿Cómo reescribo este recíproco de este número complejo en términos de su parte real y parte imaginaria? Pues es lo que esperamos. Lo multiplico por el conjugado. Lo multiplico por el conjugado. Este tipo de aquí es simplemente coseno de omega t más i por seno de omega t. Este es el de acá. ¿Listo? Y el otro lo voy a multiplicar por el conjugado, el complejo conjugado. Si tengo 1 entre k más i omega, pues lo voy a multiplicar por k menos i omega entre k menos i omega. Listo. Listo. Esto de aquí es, como les dije, sumitas y multiplicaciones. E a la k por t, coseno de omega t más i seno de omega t. ¿Y qué es lo que gano cuando multiplico por el conjugado? Pues el denominador, ¿no? El numerador va a ser k menos i omega y el denominador va a ser exactamente k cuadrado más omega al cuadrado. Claro que sí, diferencia de cuadrados. K cuadrado menos i omega al cuadrado, pero i omega al cuadrado es menos omega al cuadrado, entonces esto es k cuadrado más omega al cuadrado. Listo, ya lo tenemos casi, porque aquí este numerito de acá es real, este numerito que está dividiendo es real, estos son reales. Listo. Entonces, los puedo factorizar porque son números reales y esto va a ser e a la k por t, k cuadrado más omega cuadrado multiplicado por la parte imaginaria de, pues el producto de estos números complejos. Coseno más i por seno de omega t multiplicado por k menos i omega. Listo. Y aquí es multiplicación y juntar términos y bla, bla, bla. Cosas que hemos hecho desde chiquitos. ¿No? Parte imaginaria, multiplico es, bueno, la parte real, esto va a ser k coseno de omega t y menos i omega por i seno, pues este va a ser más omega seno de omega t. Esto va a ser la parte real. Más i por la parte imaginaria, aquí lo pueden ver, va a ser k seno de omega t, exactamente, menos, cuando multiplicamos el coseno de omega t por el i omega, va a ser omega coseno de omega t.
Listo. Listo. Y ya está. Entonces, I va a ser igual a E a la K por T entre K cuadrado más omega cuadrado multiplicado por la parte imaginaria de este número complejo. Y aquí vemos la parte imaginaria del número complejo. La parte imaginaria es exactamente este pedazo de acá. Esa es la parte imaginaria. Es decir, multiplicado por, pues, K seno de omega T menos omega coseno de omega T. Listo. Así de simple y sencillo. Del mismo modo que hubiera pasado si me quedo con la parte real en lugar de la parte imaginaria. Idéntico. Si aquí en lugar de tomar la parte imaginaria, tomara la parte real. ¿Qué es lo que estaría calculando? Si lo llamo Del J. coseno. Exacto. E a la KT coseno de omega T, ¿no? Esto de aquí, si lo llamo J, esto sería la parte real, ¿no? Porque partiríamos exactamente de lo mismo. Y la parte real era con el coseno y la parte imaginaria era con el seno. Entonces esto sería tan simple como, pues, E a la KT entre K cuadrado más omega al cuadrado por la parte real de este complejo que tenemos aquí a la derecha, pues esto será K coseno de omega T más omega seno de omega T. Listo. Listo. Dense cuenta que si ya tenemos claro el preludio, ¿no? Lo que significa ser la función exponencial, las propiedades de la función exponencial, sabemos que se cumplen para números complejos. Realmente, qué sencillo es esto. Uno ve este tipo de situación, E a la K por T por seno, y piensa que el seno simplemente es la parte imaginaria de la exponencial E a la IWT. Entonces, simplemente uno tiene que hacer esto, integrar esto y quedarse con la parte imaginaria. Integrar una exponencial es sencillo. Listo. Es así de simple. Y para muchas cosas, este tipo de razonamiento, ver las funciones, bueno, obviamente ya se dan cuenta que ver seno, coseno como partes imaginaria y parte real de la exponencial, pues es bastante conveniente muchas veces. Y por ejemplo, si ustedes piensan en series de Fourier, que uno escribe cosas con seno y coseno, pues es bastante natural. Si lo escribieran con números complejos, es bastante natural y lógico cada una de las cosas que uno escribe y más directo, definitivamente. Bueno, entonces, esto quería mostrarles. Esto es una manera de usar los números complejos para hallar ese integral que necesitábamos. ¿Ok? Ya esto lo llamamos extra, ¿no? Vamos a ponerle como extra. Extra comienza aquí, ¿no? Y vamos a terminarlo con nuestros dos resultados. Listo. Listo. Entonces, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Sí, todo bien entonces. Ok, entonces vamos a tomar, y otra cosa que es bastante importante, que quisiera que siempre se acostumbren a hacer, especialmente desde ahora, es que si tienen, pues tenemos una solución general, ¿no? Una solución general de nuestro problema del ejemplo A, de la temperatura del edificio. Tenemos, claro, la solución es un poquito larga y todo, pero traten de simularla, de modelarla con cualquier software. Y claro, si uno pone números específicos, uno puede escribir esto en GeoGebra. Lo escribes en GeoGebra o con los números específicos y todo bien. Pero en un software, pues a uno le permite cambiar los parámetros inmediatamente. Entonces, fíjense, sí, fíjense cómo resultaría o qué es lo que espero de... ¿Qué es lo que espero de resultados, pues, un poquito más reales, adecuados a lo nuestro, ¿no? A ver, volviendo, vamos a ponerle volviendo a, ¿no? Volviendo a nuestra solución, porque ya lo resolvimos, del ejemplo A. Lo que obtuvimos fue esto, ¿no? U de T, la temperatura promedio del ambiente,
K por A, K cuadrado más omega cuadrado, K por seno de omega t, menos omega coseno de omega t. Y esta sí teníamos más constante por E a la menos K por T. Listo, listo. Entonces, digamos, asumamos que estamos pensando en Lima. Ok, yo miré, ya pues eso lo hice hace días, entonces miré la temperatura promedio de Lima en ese momento, bla, bla, bla. Entonces, 22 grados. ¿Ok? La fluctuación de 5 grados, es decir, 5 grados máximo 27, mínimo 17. Una cosa así. Como les comenté, un K de 1.5 por día es común. Y si queremos que pensamos en que pues estamos en medio de el comportamiento del clima es uniforme en el medio del invierno, digamos, ¿no? Entonces cada día básicamente se va a repetir periódicamente. Entonces puedo asumir que el periodo, ¿sí? El periodo para la temperatura del ambiente pues es de un día. Entonces eso me dice el periodo de un día, ¿no? Para TACT. Eso me dice como el periodo es pues 2pi entre omega, tiene que ser 1, entonces omega tiene que ser pues 2pi. Listo. ¿Sí? Y C lo voy a dejar todavía diferente de 0, simplemente, bueno, C simplemente es una constante, ¿ok? C es una constante simplemente que se determinaría, por ejemplo, si yo tengo la temperatura exacta en un momento exacto del día que estoy analizando, ¿no? Listo, entonces nuestra solución para este caso queda del siguiente modo. Sí, fíjense cómo queda nuestra solución. Por ejemplo, 22 más, ¿no? K por A entre K cuadrado más omega al cuadrado. Esto de aquí, ¿no? Y aquí simplemente la estoy escribiendo, seno de 2pi, esto es omega t, menos omega, que es 2pi, coseno de omega t. Listo. Más c por e a la menos kt, o sea, menos 1.5 por t. Listo. Esta sería nuestra solución. ¿Podemos comenzar a jugar con esta solución? Claro que sí. Podemos comenzar a jugar con esa solución. Pero antes de jugar con esta solución, quiero que noten una cosa, que sin importar el valor del c, ¿no? Esta parte, ¿sí? Cuando t va hacia el infinito, ¿no? La parte exponencial, c por e a la menos 1.5t, va hacia 0. Entonces, esta parte permanece. Esta parte permanece. ¿Listo? A esa parte, en una de la solución, en la solución de una ecuación diferencial, se le llama solución permanente. ¿Okay? En otras ramas, la llaman steady state solution. Y resulta bastante importante en muchas soluciones de problemas reales, porque uno espera pues, que se estabilice el sistema. Muchas veces al principio, ¿no? Cuando hay varias cosas interactuando, muchas veces al principio pues, el sistema puede alocarse un poquito, pero después de un rato se estabiliza. Tiende hacia comportarse de una manera más uniforme, ¿sí? Y eso generalmente pues, está dictaminado por la solución permanente. Es terminología bastante usada, por eso quería introducir esto de aquí, ¿no? La solución permanente, o sea, ¿qué es lo que con qué es lo que nos quedamos cuando el tiempo va pasando, cuando el tiempo va hacia el más infinito? Realmente nos quedamos con este pedazo. La solución total, pues debe parecerse muchísimo a la solución permanente. Y pues si ustedes imagínense que están modelando un sistema en el cual hayan dos cantidades y quieren saber cómo van a interactuar en el tiempo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que necesitan es ver cómo se comportan estas dos, cuáles son sus soluciones permanentes,
y cómo se interrelacionan esas soluciones permanentes. Bien, entonces, a ver, esto lo hice aquí en Wolfram, en matemática me refiero, exactamente. ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Pueden ver mi matemática? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, es exactamente lo que dijimos, ¿no? TA igual a 22, K igual a 1.5, A igual a 5, bla, bla, bla. Puse C igual a 20 solamente para ponerle un valor. Y acá estoy, este es el plot, este es el gráfico nada más. Sí, es el que tienen acá. Este es el gráfico. Y aquí les puse una, recuerden que la temperatura, ¿no? La temperatura del ambiente es 22. Sí, como es 22, entonces imagínense, ¿no? Imagínense qué es lo que está pasando, que al fin y al cabo tiene que estabilizarse la temperatura alrededor de 22. Acá está 22. ¿Sí? Claro, yo escogí C igual a 20. Entonces tiene todo esto, al principio puede ser un poco alocado, ¿no? Pero después se estabiliza, el tiempo está en días, lo de abajo está en días. Y se estabiliza, alrededor de 22. Lo que es algo que esperamos, claro, claro está. ¿Y qué más? Aquí lo que hice fue animarlo, ¿no? Lo mismo que tenemos aquí arriba, pero lo que estoy haciendo es cambiar el C entre 0 y 10 para ver cómo se comporta el mismo gráfico con C igual a 0, C igual a todos los valores desde 0 hasta 10. Ok, en matemática ustedes pueden hacerlo con esto, con Animate. Es bastante sencillo, realmente. Y aquí lo tenemos, ¿no? El primero es para C igual a 0. Es el mismo grafiquito de cómo se comportaría, pero si se dan cuenta, todos ellos, bueno, está cambiando el tamaño de la ventana y el rango de valores en Y. Van a estabilizarse hacia la misma solución. La solución es la solución permanente. Entonces, es importante muchas veces, como les dije, es importante muchas veces cuando hacen simulaciones, pues comenzar a ver, jugar con las simulaciones y comenzar a ver qué es lo que ocurre, pues en ciertos casos, por ejemplo, con un modelo de tipo de propagación de una infección, pues el que escribimos básico, el SIR, pues tiene un pico, ¿no? Y si ustedes tienen un modelo más complejo, a lo mejor pueden ver 2 picos o 3 picos, y eso es importante. Muchas veces uno, pues, si escribe bien la simulación, puede darse cuenta de particularidades que en principio no teníamos en la cabeza, como cuántos picos puede haber en una pandemia modelada por tal tipo de modelo. Ok. Entonces, hoy vimos lo que es el factor integrante. En la próxima clase vamos a seguir viendo otros métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Con lo que tenemos podemos, e ideas similares, podemos resolver muchas cosas. También se puede usar, como les dije, la idea de multiplicar para simplificar mi ecuación es una idea, pues, perenne, ¿no? Ya se imaginan, en todo, no solamente para ecuaciones diferenciales de primer orden, sino para muchas ecuaciones diferenciales. No siempre va a haber un término especial que nos permita simplificar, pero muchas veces esos términos especiales provienen del significado físico que tiene esa cantidad dentro del sistema que estoy analizando. Bien, creo que podemos cerrar la clase por aquí. Hoy es lunes. Sí, nos vemos el jueves. Pero antes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, todo claro? La constante TA era la temperatura, no era temperatura inicial, era la temperatura promedio. Recuerden que la constante C no es tampoco la temperatura inicial, sino la constante C, ¿cómo teníamos? No, la constante C pues se halla con una condición inicial. Lo que les mostré en el gráfico simplemente es para diferentes valores de C, así como nosotros hemos hecho varias veces las curvas integrales, cómo lucen para diferentes C. Esas serán una colección de curvas integrales para diferentes C. ¿Listo? Bien. Ok. Hoy es lunes, tengan buena semana y denle a las ciencias, a la física, a la matemática. Nos vemos el jueves. Misma hora, mismo canal. Adiós. Hasta luego, hasta luego.